Bueno, quería deciros en primer lugar que lo que hoy voy a compartir con vosotros hace ya algún tiempo que quería hacerlo. Así que no puedo estar más contento que haya llegado este día porque estaba deseando poder compartir con vosotros lo que desde hace ya algún tiempo está en mi corazón y que de alguna manera el Señor ha ido también preparando en este tiempo atrás. Hace unas semanas estuvimos hablando acerca de los distintos títulos que tenemos los hijos de Dios y comentábamos que había uno que en ocasiones podía pasar desapercibido, pero yo considero que era o es uno quizás de los más importantes, porque Dios nos llama colaboradores suyos. Colaborar viene de colaborar, trabajar junto a, eso es colaborar. Yo os pregunto si a Dios le hace falta a alguno de nosotros con todas nuestras imperfecciones y con nuestros defectos y con nuestras virtudes y con nuestro carácter y con todas esas cosas que cada uno tenemos, si realmente a Dios le hacemos falta a nosotros. ¿De verdad vosotros pensáis que a Dios le hace falta a alguno de vosotros o yo mismo para poder desarrollar su labor? Evidentemente que no. Pero a Dios le ha placido que colaboremos con Él, colaboremos, trabajar junto a Él en la obra. Yo creo que es uno de los títulos que posiblemente pasen desapercibidos en la palabra, pero para mí es uno de los más importantes, porque de alguna manera me hace ver que todos somos necesarios para el Señor. Pero mira por dónde, en estas semanas atrás, después de hablar de colaboradores de Dios, también se habló, que lo hizo Enrique, acerca de las bienaventuranzas. Él hablaba que bienaventurado significa 3 veces feliz o dichoso, o suprema dicha. Pero lo hacía desde el punto de vista de que las bienaventuranzas deben formar parte del carácter cristiano. Es decir, el ser bienaventurados, esas bienaventuranzas que Jesús pronunció, pues deben formar parte del carácter cristiano. David nos había hablado también acerca de la soberanía de Dios, que es Dios quien elige y quien hace las cosas por su propia voluntad. Y Juan José la semana pasada pues habló acerca de que el hecho de ser 3 veces felices o ser bienaventurados, la única forma para conseguirlo es la confianza y la oración con el Señor. Es decir, todo redunda últimamente en algo que yo creo que está dirigido a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente. Porque estoy convencido de que ninguno de nosotros está aquí por casualidad. No ya que hayamos conocido al Señor, yo ya no me refiero a eso, sino me refiero a que estemos en este lugar como formando parte de esta membresía de una congregación que se reúne en el nombre de Jesús. Yo no creo que el Señor ponga a sus hijos, cuando se convierten, en un lugar donde no les son útiles. No creo que el Señor funcione así. Yo creo que el Señor pone a las personas en el sitio donde Él quiere que les sean útiles. Por lo tanto, eso quiere decir que tú y yo, no importa nuestra condición social, nuestra condición de edad, ni ninguna otra condición, fijaos lo que os digo, para no estar pendiente de qué podemos hacer aquí en el nombre del Señor. Porque entonces estaríamos aquí por casualidad. Fijaos, conocéis vosotros a los 12 apóstoles, ¿verdad? No sé si vosotros sabéis los nombres de los 12 apóstoles. Vamos a recordarlo. Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Mateo, Simón, Bartolomé, Judas, el otro Judas, Felipe, Andrés y Santiago. Yo hoy os quiero llevar a conocer a esos 12 hombres que han transformado el mundo. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que esos 12 transformaron el mundo? Luego con la añadidura de Pablo. ¿Estáis de acuerdo conmigo en esto o no? Porque Jesús los eligió a ellos. Hoy se ha hablado aquí acerca de la elección. Qué bueno es saber que es Dios quien nos elige. Jesús se lo dejó bien claro a los apóstoles. No me elegisteis vosotros a mí, antes bien yo os escogí a vosotros. Pero fijaos si Jesús, Dios, no
va funcionando según van viniendo las cosas, sino que él tiene un plan. Él escoge a 12 hombres que tienen tales diferencias entre ellos que son impresionantes. Y yo quiero que hoy veamos algunos de los caracteres de aquellos 12 hombres. Y vosotros me diréis si es que Jesús se equivocó o si no había otros 12 hombres mejores que estos. ¿Qué pensáis? ¿Había 12 hombres mejores que estos? Yo no lo sé, pero para Jesús no. Porque Jesús no se equivoca. Y escogió a 12. Mirad, escogió a Pedro y Andrés, hermanos, pescadores, socios en la empresa de pesca de Santiago y de Juan. Santiago, el hermano de Juan, uno de los 3 apóstoles íntimos de Jesús, fue el primero de los 12 en morir. Santiago y Juan eran hermanos también. Santiago, el otro Santiago y Judas, no Judas el Iscariote, Judas Tadeo, hermanos. Tomás, llamado el Dídimo, el mellizo o el gemelo. Mateo, el publicano. Qué maravilla cuando leo Mateo, el publicano, y puede pasar desapercibido este detalle. Mateo, el publicano. ¿Vosotros sabéis lo que significaba publicano? ¿Sabéis lo que era un publicano? El publicano era un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Era un judío que había decidido traicionar a su pueblo y trabajar para el imperio que gobernaba o sometía a Israel. Por lo tanto, lógicamente, era un hombre menospreciado por todos los judíos. Por eso a Jesús le echaron en cara que se juntara con pecadores y publicanos. Porque los publicanos no estaban bien vistos, eran considerados unos traidores. Pues sabéis de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿quién dice Mateo el publicano? ¿Lo sabéis? Él mismo, Mateo. En ningún otro evangelio, en la lista de los 12, aparece Mateo el publicano. El Mateo que escribe el evangelio, escribe de sí mismo, Mateo, el publicano. Esto nos dice mucho acerca de la personalidad de Mateo, muchísimo, no sé si cogéis el detalle. Él estaba orgulloso no de lo que había sido, sino de que siendo lo que fue, el Señor lo rescató. Mateo había tenido la oportunidad de escuchar a Jesús en varias ocasiones. Algunas veces vemos que cuando aquel pasaje maravilloso que dice que Jesús se acercó a la mesa de los tributos donde estaba sentado Mateo y le dijo, Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó inmediatamente y siguió. Nos quedamos maravillados como diciendo, jolín, Mateo la primera vez que ve a Jesús y se levanta y lo deja todo y lo sigue. No, seguramente no era la primera vez que veía a Jesús. Porque Mateo trabajaba de recaudador de impuestos de la mar. Cobraba los impuestos de la aduana de la mar. ¿Qué ocurre? Que él estaba constantemente a la orilla del mar de Galilea. ¿Dónde predicaba Jesús el evangelio? En el mar de Galilea. ¿Dónde dice que llevaba a cabo milagros y sanaciones? Al lado del mar de Galilea. Mateo ya había escuchado y seguramente algunos eruditos incluso llegan a pensar que Mateo tenía relaciones, al menos en cuanto a negocio, ¿con quién? ¿No hemos dicho que tenían pescadores? Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescadores. Seguramente conocían a Mateo, al que le tenían que pagar el tributo para salir a la mar. Pues imaginaos a este Mateo, que ya ha escuchado el evangelio en más de una ocasión, que ha escuchado a Jesús directamente, que ha visto los milagros de Jesús, ya su mente estaría dándole vueltas a todo aquello. Pero ¿qué pensó Mateo? ¿Qué creéis que pensaba Mateo? Acostumbrado a la religiosidad hipócrita de aquellos que estaban cerca de él siempre. ¿Cómo? Bien puestecito, con sus filasterias largas y no teniendo contacto con los pecadores.
Por eso Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Solo los enfermos tienen necesidad de médico. Pues claro, Mateo, que estaría allí sentado en la mesa, ¿y qué pensáis vosotros que se le pasaba por la imaginación a Mateo? ¿No caéis? ¿Cómo se va a acercar Jesús a mí? ¡Jamás! ¡Jamás! ¿Cómo puede un hombre al que yo le estoy escuchando las palabras que le estoy escuchando y haciendo las cosas que está haciendo? Y yo sé de algunos que ya conozco que se han ido y lo han abandonado todo por ir detrás de él. ¿Cómo ese hombre se va a acercar a mí? ¡Jamás! Pero mira por dónde aquel día, igual que le pasó a Zaqueo, Mateo, levántate y sígueme. Claro, entonces comprendemos bien la conversión de Mateo, ¿verdad? ¿Cómo este hombre se ha acercado a mí? ¿Es posible esto? Mateo es un reflejo evidente de cómo Jesús puede acercarse a cualquier pecador, por muy distanciado que uno esté de Dios. Por eso él presume, entre comillas lo de presume, en su evangelio y dice, Mateo, el publicano. Qué maravilla leer este detalle. Cuando vi ese detalle me encantó. Digo, qué maravilla que él mismo. Tendríamos que tener nosotros ese concepto, ¿verdad? De poder decir, Juanmi, no lo sé, ¿no? Puedo poner un ejemplo. No que lo fuera, porque estoy poniendo un ejemplo. Juanmi, el mentiroso. ¿Seríamos capaces de escribir de nosotros mismos así? Aprendamos la lección de Mateo. Lección maravillosa. Mateo, el publicano. Para que no se olvide. Bueno, pues Simón, el celote o cananista, ¿este qué era? Un revolucionario. Alguien que si no había usado la violencia, al menos estaba de acuerdo con el uso de la violencia en cuanto al poder romano. Bartolomé o Natanael, amigo de Felipe. Todos son galileos, a excepción de Judas Iscariote, que era el único que era de Judea. ¿Cómo fueron escogidos? Luego nos vamos a parar en los caracteres de algunos de ellos y los vamos a enfrentar a unos con otros. Pero ¿cómo fueron escogidos? Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas, que es el escritor, que es historiador y que procura dar siempre más detalles que el resto de los evangelistas, nos da el detalle de qué ocurrió el día o la noche anterior antes de que los apóstoles fueran elegidos. Jesús no escoge por casualidad, y ahora lo vamos a ver. Jesús no se le pasó una idea por la cabeza y dijo, esa voy a hacer. Fijaos lo que hizo Jesús. En aquellos días, dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Iban muchos detrás de él, eran muchos sus discípulos, eran muchos sus seguidores. Y dice entonces, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que significa enviado. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Bueno, como vemos, Jesús no se levanta un día y dice, estos son mis 12 apóstoles. No, él va y pasa una noche orando porque va a escoger a 12 hombres que van a transformar al mundo. De hecho, no sé si lo sabéis, y si no yo os lo digo, hay 12 tronos preparados para los 12 apóstoles porque los 12 apóstoles estarán presentes en el juicio final. Se les ha dedicado un sitio de preeminencia en el juicio final. Hay un trono preparado para ellos 12. Por lo tanto, la elección era difícil. Y además, era una decisión que iba a traer muchas consecuencias. Alguno nombrará a Judas, que entonces con Judas Iscariote se equivocó. No, fue Judas Iscariote quien se equivocó. Judas Iscariote tuvo hasta el último momento la posibilidad de ser un buen discípulo de Jesús, pero no lo quiso. Ahora bien, como habéis visto,
Lo primero que podemos detectar del grupo de los 12 apóstoles es que son hombres normales. ¿Estamos de acuerdo en esto? Normales. Que entre ellos algunos son familia. Oye, igual que nosotros. Algunos de nosotros somos familia. Qué curioso que Pedro recibe el Evangelio por su hermano Andrés. Andrés encuentra a Jesús y llama a Pedro y tiene una conversación con Pedro y le dice, no lo tenemos escrito, pero me imagino, hemos hallado al Mesías, hemos por fin conocido al Mesías, y entonces se lo presenta a Jesús y Pedro se hace seguidor de Jesús. Eso ocurre también con los amigos. Dicen que Felipe y Natanael eran amigos. Y cuando Felipe encuentra a Jesús, va en busca de Natanael y le dice, mira, hemos encontrado al Mesías. Lo único que estropeó el mensaje fue que le dijo que era de Nazaret. Y entonces, claro, aquel hombre se puso las manos en la cabeza. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, ya lo descubrió luego lo bueno que era. Pero para que veáis cómo se predica el Evangelio ya en el grupo de los 12 apóstoles. ¿Cómo crecen entre ellos? ¿Cómo? Dando testimonio. Los hermanos con los hermanos, las hermanas con los hermanos con las hermanas, los amigos con sus amigos. Hemos de dar testimonio. Así lo hicieron los apóstoles y nosotros exactamente igual. Ahora bien, qué diferentes son estos 12 hombres. Son el espejo, sin lugar a dudas, de lo que va a ser la iglesia a posteriori. En aquel entonces la iglesia no existía, ¿vale? Estamos de acuerdo en esto. La iglesia nace a raíz de Pentecostés. Jesús habla de la iglesia como algo futuro. Edificaré mi iglesia, dice en Mateo 16. Y justo en Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, se inicia la vida de la iglesia. Por lo tanto, estos 12 hombres son un reflejo perfecto de lo que va a ser la iglesia. ¿Vosotros creéis que los 12 fueron perfectos? Detallaremos algunos de los errores de aquí, de ellos. Alguna virtud también tuvieron, como nosotros, exactamente igual. Pero estos hombres cambiaron el mundo. Estos hombres cambiaron el mundo. Pero dejadme llevaros a algo que me ha verdaderamente impresionado de la elección de los 12 apóstoles y cómo Jesús elige a hombres tan distintos. Algunas veces nosotros queremos que los que están a nuestro alrededor sean como nosotros, ¿verdad? Porque si son como nosotros, pues las cosas son más fáciles. Claro, si tiene el mismo carácter que yo, pues entonces nunca nos vamos a enfrentar, porque como tenemos los mismos caracteres, pues nos vamos a llevar bien. Pero la iglesia no es así, lo siento. Ya lo dijo Jesús con los apóstoles. Jesús dijo algo que no debemos olvidar nunca. Jesús dijo, amar a los que os aman no tiene ningún mérito. Ninguno. El mérito tiene amar a los que no os aman. Ese es el mérito. Eso es divino. Eso solamente lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Estos hombres van a cambiar. Os voy a llevar al cambio, a la transformación. Yo espero no ser muy largo, de verdad. He empezado tarde, tenerlo en cuenta también. No he empezado a buena hora. Pero no quiero perderme o que os perdáis nada de cómo Dios, Jesús, transforma a estos hombres y a pesar de seguir siendo imperfectos, hace de algo de ellos maravillosos. Yo os pregunto, a ver, ¿cómo se le ocurre a Jesús? No sé, a lo mejor aquel día Jesús se levantó y tenía un mal día, no lo sé. Pero dice, a ver, Mateo, el publicano, ven, tú. Y tú, Simón, Celote, tú, ven. ¿Estáis escuchando bien? Mateo, el publicano, el traidor judío. Simón Celote, el que luchaba contra los romanos. Oye, perdona, mira Jesús, hombre, perdóname, ¿no había otro? Jolín, me tienes que traer, a este hombre tengo que verle yo la cara, 3 años que vamos a pasar, todos los días le tengo que ver la cara a este hombre, que es al que menos quería ver. ¿No os imagináis esto? ¿Os lo imagináis de verdad? Pues claro, entre ellos había problemas. Pero Jesús dijo,
Sí, no me he equivocado. Tú, Simón, Celote, tú luchas contra los romanos. Ven, ven. Mira, aquí te presento a Mateo el publicano. ¡Ah! ¿Mateo el publicano? Y Mateo el publicano, mira, ven, Mateo, ven. Tú, que eres amigo de los romanos, mira. Aquí tienes Simón Celote. ¡Ah! ¿Simón? Pedro y Andrés. Hermanos. Aquí se demuestra que verdad es, los que tenemos niños, tenemos más de uno, cómo vemos la diferencia entre ellos, ¿verdad? Pedro y Andrés. ¿Cuántas veces escuchamos a Pedro hablar en el ministerio de Jesús? Unas bien, otras mal, desgraciadamente. ¿Pero cuántas? Muchas, ¿verdad? Pedro era un campeón. Ahí estaba Pedro siempre, para lo bueno o para lo malo, allí estaba Pedro, siempre. En algunas ocasiones decía cosas inapropiadas y en otras veces dijo maravillas, como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, oh, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta declaración que acabas de hacer, edificaré mi iglesia. Pero ciertamente también Jesús le tuvo que abroncar a Pedro en más de una ocasión, ¿verdad? ¿Sabéis cuántas veces escuchamos a Andrés? Una. 3 años de historia, un solo comentario. Juan, para que no veáis que miento, Juan 12, del 20 al 23. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, el apóstol, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No busquéis más participación de Andrés en todos los evangelios ni en hechos. No hay más. Esto es lo único que tenemos de Andrés, a excepción de cuando le habló a Pedro de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que en la iglesia puede haber aquel que siempre está participando, para lo bueno y para lo malo, siempre está, y aquel que pasa desapercibido, pero está, aunque pase desapercibido. A lo mejor tú no eres hablador como Pedro, a lo mejor tú no eres tan echado para adelante como Pedro, pero mira a Andrés. Andrés fue apóstol fiel de Jesús. Y de Juan y de Santiago, hermanos también por cierto, vamos a comparar 2 lecturas. Mateo 20, versículo 20, y la vamos a comparar con el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 35. Dice Marcos, capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, Jacobo, Santiago, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Lo vamos a dejar ahí. Y nos vamos a ir a Mateo. Mateo 20, versículo 20. ¿Qué dice? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Yo cuando vi esto digo, me cacho en la más. Hay que ver Santiago y Juan. Permitidme esta presión. Qué bajo, qué bajo. Anda mamá, ve tú y se lo dice. ¿Qué os parece? Anda mamá. Porque el detalle es que va su madre. Marcos lo que hace es decirnos lo que realmente ocurría, lo que realmente estaba pasando era que los discípulos, como vemos en la historia, eran quienes le habían dicho a la madre, anda mamá, ve tú y le dices al Señor a ver si nos concede a cada uno un puesto, el de su derecha y el de su izquierda. Jolín, de verdad, pensadlo por un momento. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? Diría, vaya,
Y me usan a la madre para preguntarme esto. Con razón, Jesús en cierta ocasión dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Le dijo en una ocasión Jesús a los discípulos. Estos hombres no tienen ningún reparo en usar a su madre para llevarla ante Jesús y hacer una petición que trajo consecuencias. Que sí trajo consecuencias. Algunos pensamos que lo que hacemos aquí, cuando estamos juntos, o aunque no estemos juntos, pero de alguna forma le compete a lo que es el cuerpo de la iglesia, como que no tiene consecuencias. Y las cosas tienen consecuencias. Los comentarios tienen consecuencias. Lo que hablemos por detrás tiene consecuencias. Mirad si tuvo consecuencias. Dice Marcos 10:41, cuando lo oyeron los 10 restantes apóstoles comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué causó? Causó malestar entre los apóstoles. Porque claro, aquellos dos discípulos, menospreciando al resto, le dijeron a Jesús, concédenos a tu derecha y a tu izquierda. El resto no nos importa. Para eso estamos nosotros aquí, que somos más guapos que nadie. Así no se funciona en la iglesia. Así no se funcionaba en el círculo apostólico, ni se funciona en la iglesia. Jesús le dijo y aprovechó esa ocasión para darles una enseñanza que ha pasado a la historia. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas poder. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estamos conociendo algo del carácter de aquellos hombres a los que Jesús escogió, Jesús los había escogido precisamente para que llevaran el Evangelio, para que estuvieran con Él un tiempo y llevaran el Evangelio. Eso está en Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. A los apóstoles Santiago y Juan, lo que primero les importa es qué lugar van a ocupar ellos en el reino de los cielos. Eso era lo verdaderamente importante para ellos. Y si tienen que usar a su madre, la usan y no pasa nada. Eso nos refleja mucho en nosotros, cuando usamos también a personas para tratar de llegar a ciertas metas u objetivos que nos hemos trazado. Y no nos importa si tenemos que usar a alguien por el camino. Pero esto no está bien, esto está mal. Pedro, un hombre impulsivo y de carácter violento. Sí, violento. ¿Quién ha dicho que no era violento? Pedro era pescador. ¿Vosotros imagináis que Pedro tenía mi cuerpecito? Pedro seguramente era un hombre robusto, joven y robusto, porque tenía que tirar de las redes cuando las redes estaban cargadas. Y estaba acostumbrado a pasar horas y horas trabajando. Era un hombre robusto. Y cuando llegó la hora y vinieron a detener a Jesús en Getsemaní, a él no le importó sacar su cuchillo pequeñito y cortarle la oreja al siervo del sacerdote. ¿Lo recordáis, verdad? Que Jesús tuvo que hacer un milagro y ponerle la oreja en su sitio. O sea, Pedro era un hombre de carácter impulsivo, que se dejaba llevar rápido y veloz y pegaba un salto, En menos que le tocaban las palmas ya estaba allí Pedro. Ese es el carácter de algunos de nosotros, el mismo carácter. Pero vamos a ver cómo Jesús va modelando a ese Pedro para que Pedro sea otro hombre distinto para el uso de él. Y Tomás, el incrédulo. Lo conocemos por el Tomás el incrédulo, ¿verdad? Porque le dijo claramente a sus amigos, que habían vivido con él 3 años, le digo, no creo. Mira, no os creo. Esto tiene un poquito más de lo que nosotros podemos pensar a priori, que lo vemos siempre en los pasajes así, muchas veces como lo conocemos tanto, parece como que lo vemos de pasada. ¿Sabéis lo que le estaba diciendo Tomás a sus amigos, no? No os creo. Me estáis mintiendo.
Aunque no aparezca en los evangelios, es lo que le estaba diciendo. Porque claramente le dijo, hasta que no vea, no creeré. Y hasta que no meta mis manos en sus llagas, no creeré. Y estaban ya los discípulos una y otra vez diciéndole, Tomás, que es cierto. Tomás, créetelo, que es cierto. No lo creo. Pero también es el ignorante. Porque después de haber estado tanto tiempo con Jesús, en Juan, en el capítulo 14, cuando Jesús pronuncia aquellas palabras famosas de yo soy el camino, la verdad y la vida, o vosotros, yo voy al Padre, y vosotros sabéis a dónde voy. Juan 14 dice, yo me iré y os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto es una afirmación de Jesús, no es una pregunta. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Lleváis ya 3 años conmigo. Estas son las últimas palabras de Jesús. Esta misma noche Jesús es traicionado. Esta misma noche. Esto no ocurre al principio de su ministerio. Ocurre al final. Esta es la última noche de Jesús. Y le está diciendo a sus discípulos, despidiéndose de ellos, con unas últimas palabras impresionantes. Y les está diciendo, sabéis a dónde voy, porque os lo he dicho. Voy a Jerusalén, voy a morir. Y le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Es para decirle, pero Tomás, ¿tú dónde has estado? Cuando yo he estado hablando y explicando todas estas cosas, ¿tú dónde has estado, Tomás? O sea que Tomás no solamente es el incrédulo, sino que también es el ignorante. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, ¿verdad? Estamos aquí pero no nos enteramos de nada. Estamos aquí pero no nos enteramos de nada. Será seguramente porque algunas veces pronuncian cosas aquí que no son las que queremos escuchar. También puede ocurrir. Claro, Tomás lo que estaba escuchando no le agradaba mucho, porque Tomás lo que estaba escuchando, y últimamente mucho más, a Jesús una y otra vez decir, voy a Jerusalén a padecer de parte de los gentiles, porque me entregarán los judíos y los gentiles me crucificarán, mas al tercer día resucitaré. Pero claro, aquello como no le gusta a Tomás y al resto de los discípulos, pues la. Y no lo quieren escuchar. Y Felipe, capítulo 14, que le dice, si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y salta Felipe y le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús lo mira y le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? 3 años. 3 años explicándole cosas. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? A estas alturas añadiría yo, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús había repetido una y otra vez durante su ministerio que Él había venido a cumplir ¿qué? La voluntad de su Padre. Yo no digo nada por mi propia cuenta, todo lo que digo lo he escuchado al Padre. Pero Felipe todavía no se había enterado. ¿Qué hacemos? ¿Lo descartamos como apóstol? ¿Votamos? Votamos a ver si... Felipe, lárgate, que venga otro mejor, más listo que tú, porque tú desde luego, hijo, 3 años y todavía no te has enterado de nada. Venga, vamos a contar con otro. No. Mira, la actitud de los discípulos, de los apóstoles, mejor dicho, la resume este texto que vamos a leer ahora. Marcos, capítulo 9, versículo 30. ¿Queréis una imagen resumida de los 12 apóstoles? ¿Queréis una imagen real de los 12 apóstoles? Independientemente o además de lo que ya hemos dicho hasta aquí y hasta ahora. Pues vamos a leerla. Estos son los 12 apóstoles de Jesús. Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó,
¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Madre mía, madre mía, madre mía. O sea que Jesús les está diciendo a sus apóstoles, claramente, voy a Jerusalén a morir y ninguno, esto es bíblico, ninguno quiso entenderlo, supo entender las palabras de Jesús o ni siquiera le preguntó. Ahora eso sí, después de haber escuchado aquellas palabras terribles, ¿de qué hablaban? De quién sería el mayor en el reino de los cielos. Estos son los apóstoles. Estos somos nosotros. Estos son los hombres y mujeres imperfectos. Después de aquí Jesús le dijo a los 12, tú para Galilea y tú para Judea. ¿Eso es lo que leemos después? No. Absolutamente no. Y afortunadamente no. Ellos siguieron con Jesús porque Jesús quiso que eso sucediera así. Marcos 16:9. Hemos leído que Jesús les dice, hemos visto ya una primera imagen. Jesús les dice que va a Jerusalén y que va a morir y que al tercer día resucitará. No lo entienden, no quieren creerlo, no quieren asimilarlo, lo que quiera que sea, y hablan de quién será el mayor en el reino de los cielos. Por eso callaron. Claro, cuando Jesús les preguntó, ¿de qué hablabais en el camino? Oye, podrían haber estado hablando, ¿qué habrá querido decir? Tengo una preocupación terrible. Acaba de decirnos que va a morir. Esto es terrible. No. Lo que van hablando es quién será el mayor en el reino de los cielos. Es que de verdad, sinceramente, es que es para despedirlos. Es que es para despedirlos. Bueno, pues ya le he dicho que va a morir y que va a resucitar. Y esa no es la única ocasión, se lo ha dicho en muchas ocasiones. Y llegamos a Marcos capítulo 16, versículo 9, y dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena formaba parte del grupo de los discípulos. No estaba entre los apóstoles, pero formaba parte íntima y fija del grupo de los discípulos. La conocían perfectamente a María. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No lo creyeron. Mira, María, no nos mientas, que estamos aquí destrozados, hechos polvo, porque Jesús ha muerto. Esto no nos lo esperábamos, esto es un desastre, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Y llega María Magdalena y le dice, una de ellas, una del grupo, y le dice, oye, que Jesús ha resucitado, que lo he visto, que se me ha presentado, que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo. ¿Y qué dice? No lo creyeron. ¿Es para despedirlos o no? Es que es para despedirlos directamente. Es para decirle, mira, no venís más, por favor. No vengáis más, no puedo soportar. Esto es terrible. ¿Cómo puedo yo trabajar con estos 12 desastres? Pero no, absolutamente no. Otra vez, Jesús se ha propuesto que aquellos 12 hombres van a cambiar el mundo. 11 hombres. Quitamos a Judas. Lo que más me impresiona es, ¿sabéis? Marcos no era uno del grupo de los 12 apóstoles. Ni siquiera seguramente fue seguidor de Jesús durante los 3 años. Él se hizo discípulo más tarde, casi con toda seguridad. ¿Vosotros sabéis por quién escribe Marcos su evangelio? Porque si no estuvo presente, alguien se lo contó, independientemente del Espíritu Santo. ¿Sabéis quién fue la fuente reveladora de todo lo que ocurrió de Marcos? ¿No lo sabéis nadie? No. Pedro, el apóstol, fue la fuente reveladora a Marcos de todo lo que había sucedido. Pues igual que os digo que estos hombres no merecían la pena, permitidme esa expresión, os digo también, como antes con Tomás, que estos hombres merecen la pena.
Porque como ya han escrito el Evangelio unos años más tarde, ya todos han cambiado. Ya el poder del Espíritu Santo ha transformado sus vidas. Y lo que antes eran unos yo llenos de ego absoluto, eso ha desaparecido, se ha hundido y ahora son siervos de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo hubiera sido Pedro y le estoy contando a Marcos los detalles de la vida de Jesús, hubiera tratado de ocultar mis defectos, ¿o no? Si vosotros le estáis revelando a alguien las cosas que pasaron y podéis evitar dejaros en mal lugar, ¿lo haríais? Yo sí. Seguramente trataría de disimular, de alguna forma colorear la situación para yo. No. Pedro se incluye aquí y le dice a Marcos, mira, cuando Jesús habló acerca de su muerte, nosotros en el camino nos dedicamos a hablar de quién sería el mayor de nosotros en el reino de los cielos. Y cuando María Magdalena vino diciendo que había Jesús resucitado, yo no la creí. Eso es lo que está diciendo Pedro, aunque no lo veamos aquí escrito. Investiguemos más, vayamos más allá. La letra mata y el espíritu da vida. Lo que está aquí reflejado es que Pedro, con los años, ha sido transformado por el Señor de tal manera que a él ya no le importa que se conozcan sus errores, porque él está en fase de cambio. Ahora bien, la pregunta entonces es, después de haber visto a estos 12 desastres, porque no podemos llamarlos de ninguna otra manera, estos hombres desastres, ¿se equivocó Jesús? Esa es la pregunta. ¿Habrían existido otros 12 hombres mejores que estos? No podemos responder a eso. Lo que sabemos es que Jesús escogió a estos 12. Eso sí, lo sabemos. A estos 12 hombres imperfectos escogió Jesús. Y mirad, os voy a poner el ejemplo supremo de lo que de lo que Jesús puede hacer con un hombre que tiene un corazón dispuesto. Y con lo de hombre me refiero hombre o mujer. El ejemplo perfecto de lo que Jesús puede hacer en tu vida o en mi vida si tenemos un corazón dispuesto es Pedro. Es Pedro. Ese hombre impulsivo de carácter traicionero en muchas ocasiones es la prueba perfecta de que el Espíritu Santo de Dios cambia a las personas. Mirad, fue necesario que viniera Pentecostés para que muchos de aquellos hombres entendieran muchas de las cosas que no habían entendido hasta entonces. Afortunadamente, tú y yo ya hemos sido revestidos por el poder del Espíritu Santo. Ellos lo fueron en Pentecostés. Nosotros ya lo hemos sido porque Pentecostés ya fue. Pero ellos, a partir de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene a sus vidas, el poder de Dios se desarrolla en sus vidas y transforma sus vidas en vidas de gloria y en vidas de éxito, a pesar de seguir teniendo errores. Pero esto costó. Y a Jesús le puede estar costando tiempo transformar tu vida y mi vida. Pero os digo una cosa, somos necesarios aquí. Nosotros no somos del grupo de los 12 apóstoles, pero somos del grupo de la iglesia, que es el reflejo de los 12 apóstoles, 12 hombres imperfectos que cambian el mundo. ¿No está la iglesia para cambiar el mundo? ¿O no? Porque que yo sepa, Jesús dijo que somos la sal del mundo. Para que el mundo no se pudra, la iglesia, tú y yo, que formamos parte de la iglesia, tenemos que estar haciendo nuestro trabajo para que el mundo no se pudra. Y si tú y yo no hacemos ese trabajo, dice Jesús que no valemos para ninguna otra cosa que para ser echada en el suelo y ser pisoteada por los hombres. Y también nos dice que somos la luz del mundo, que alumbra a este mundo que está en tinieblas. Por lo tanto, los 12 apóstoles reflejan la iglesia. Pero mira lo que Jesús es capaz de hacer por medio del poder del Espíritu Santo en una persona como Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor, ¿verdad? No lo vamos a leer porque todos no lo sabemos de memoria. Pedro negó 3 veces al Señor. Y cuando llegó la hora, cuando Jesús hubo resucitado y había sido abandonado por todos, especialmente por aquel que le dijo delante de todos sus amigos: mira, Jesús, escucha bien esto que te voy a decir, Estoy parafraseando.
escucha bien esto que te voy a decir. Aunque todos estos esta noche se escandalicen de ti, yo no lo haré. Es más, si me es necesario, yo iré contigo a la muerte. ¿No le dijo eso Pedro a Jesús? Claro que se lo dijo. ¿Vosotros creéis que Pedro estaba sintiendo eso cuando se lo dijo? Claro que se lo dijo. Pero ¿sabéis qué? Que la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y Pedro se dejó llevar por la carne. Y entonces cuando ocurre esto, pues Pedro, ¿cómo pensáis que quedó Pedro? ¿Cuál pensáis que es el papel de Pedro a partir de entonces? Cuando todos los discípulos saben qué es lo que ha pasado. ¿Qué harías tú con Pedro? ¿Qué haría yo con Pedro? No hace falta que lo contestéis. Ya lo tenemos aquí claro, ¿verdad? Pedro el traidor. Pedro el que decía que a este se le va todo por la boca. Pero mira cómo... Pero Jesús no dice eso. Jesús no dice eso. Ni tampoco coja Jesús a Pedro en privado. Esto es una de las cosas que más me encanta. Porque ¿vosotros creéis que Pedro necesitaba una restauración de parte de Jesús? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Claro que la necesitaba. Cuando Pedro fue consciente de lo que había hecho, dice las Escrituras que él lloró amargamente. Pedro seguramente cuando ya Cristo estaba resucitado, yo esto lo he dicho muchas veces, pero yo es que me lo imagino así, muchas veces creo que Pedro se escondería, ¿no? Si Jesús era Ceci, pues yo estaría aquí escondido detrás de Jacobo, de Juan, a ver si no me ve, a ver si no me ve, porque claro, como me vea va a decir, Pedro, ¿no decías que... Así funcionamos nosotros tú y yo, que no sabemos perdonar. Así funcionamos tú y yo, que no sabemos perdonar. Pero Jesús no funciona así. Jesús cogió a Pedro y ¿sabéis lo que le dijo? Lo avergonzó delante de todo el mundo. Y le dijo, Pedro, que sepan todos esto, que tú me has negado 3 veces. Dijiste que no lo ibas a hacer. Ahora te vas a tener que comer tus propias palabras aquí, delante de todos. No. Jesús coge a Pedro y lo restaura públicamente. Podría haberlo hecho en privado, pero lo quiso hacer públicamente porque era necesario que así ocurriera. Porque Pedro iba a ser muy importante en la historia del Evangelio. Y como Jesús no desecha a nadie, escuchad bien esto, Jesús no desecha a nadie que tenga un corazón rendido a él, a nadie, pues entonces Jesús hizo lo que hizo con Pedro y lo restauró delante de todos. Y Pedro aprendió la lección, porque Jesús, claro, no tuvo otra ocurrencia a Jesús que decirle, Pedro, ¿me amas más que estos? Aquellas palabras de estos retumbarían en la cabeza de Pedro, ¿verdad? Acordándose de Getsemaní. Hasta tal punto retumbaron que Jesús no se pronunció. Que Pedro no se pronunció al respecto. No dijo más que estos. Simplemente le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Ya no nombró a estos. Ya Pedro empezaba a aprender la lección. Pero Pedro seguía con un carácter complicado. Porque claro, el Espíritu Santo aún no había descendido, descendería en Pentecostés y el Espíritu Santo es quien iba a transformar a Pedro en la persona que luego resultó ser. Pero podemos ver el carácter de Pedro en Hechos, lo difícil que era el carácter de Pedro en Hechos 10. Y a alguno le puede pasar desapercibida, ya termino, A alguno le puede pasar desapercibida esta lectura si no entiende lo que hay detrás de esto. Pedro tenía un problema con los gentiles. Un problema grave con los gentiles. ¿Sabéis quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. ¿Vale? Y Pedro tenía un grave problema con los gentiles porque él creía que el evangelio era para los judíos. Y entonces no iba a predicar el evangelio a los gentiles. No iba, simplemente no iba. ¿Y qué pasa? Que entonces Jesús tiene un encuentro con él. Después de haber ascendido a los cielos, él tiene un encuentro con él en Hechos 10. Y el encuentro, pues, verdaderamente flipante. Permitidme esta expresión. Flipante. La manera en que Jesús tiene de tratar a Pedro es una manera impresionante. Es la manera que Jesús tiene de tratarnos a nosotros. Este es Jesús tratando contigo y conmigo que tenemos problemas.
Pedro tenía un problema con los gentiles y Jesús va a solucionar ese problema. Y entonces dice que Pedro estaba en una casa en Capernaum y os voy a resumir un poco la lectura, había un centurión que se llamaba Cornelio en Cesarea y que temía al Señor. Y entonces este hombre era gentil, claro, era romano. Y mira por dónde va a ir Pedro a predicar el Evangelio. Pero claro, Pedro no quiere ir a los gentiles, al menos todavía. Y entonces sucede esto que vamos a ver ahora. Dice que estaba ya estos hombres de camino, los criados iban de camino a buscar a Pedro, porque así se lo había revelado un ángel a Cornelio. Y dice que Pedro, en el versículo 10, tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo otra vez 3 veces. 3 veces necesitó Pedro que bajara el lienzo y Jesús, le dijera en esta ocasión: lo que Dios limpió no lo llames tú común. 3 veces necesitó. ¿Tú te consideras torpe? Y yo. ¿Que algunas veces no escuchamos al Señor? Y yo. ¿Que tú tienes un problema de oído y a lo mejor tienes que ir al otorrino para ver si escucha mejor la voz del Señor? Y yo. ¿Sabes cómo cambia eso? Porque Jesús persiste. Porque Jesús persiste. El mejor otorrino del mundo es Jesús, que es capaz de quitarte la cera que tú tienes en el oído y también la mía. Pedro ya por fin escuchó y fue a predicar el Evangelio a los gentiles. Y ya no os cuento la historia de cómo acabó aquello, ¿verdad? Hoy nosotros somos cristianos porque Pedro, un día determinado, fue a predicarle el Evangelio a los gentiles y dijo: ahora me di cuenta de que Dios ha abierto el Evangelio también a los gentiles, entre los cuales estamos nosotros. Pues bien, dicho todo esto, y como resumen, quiero deciros una cosa. Si Jesús escogió a 12 hombres imperfectos e hizo con ellos una labor extraordinaria, Jesús ha escogido a todos los que estamos aquí, que formamos parte de la membresía de esta congregación, para que hagamos cosas impresionantes en el nombre de Jesús. No en nuestro nombre, en el nombre de Jesús. El poder viene del Espíritu Santo, no de tu poder ni del mío. No viene de tus fuerzas ni de las mías, viene del poder del Espíritu Santo. Cuando dejemos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, entonces desarrollaremos vidas de poder. Pero esto hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Los discípulos lo pagaron, Pedro lo pagó, Pedro tuvo que cambiar su carácter, tuvo que cambiar muchas cosas. Pero en Pedro había un corazón dispuesto para que eso sucediera. ¿Y sabéis lo que pasa? Que cuando hay un corazón de piedra en nosotros, dice la palabra de Dios que Él quiere quitar ese corazón de piedra para poder poner un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios. Mirad, estamos los responsables tratando de que, ya que somos bastantes, que el Señor está añadiendo a esta congregación, como en otras muchas, gloria a Dios por ello, cada día los que han de ser salvos, estamos tratando de distribuir trabajo porque hay trabajo. Y para trabajar, Dios usa, ¿sabéis qué usa? Personas. Personas imperfectas. Personas con problemas y dificultades, que en ocasiones dicen cosas que no deberían. Pero esas personas, si tienen un corazón dispuesto, Dios la va a usar. En resumen, quiero deciros que por favor meditéis muy bien. De aquí a unas semanas vamos a plantearos a algunos de vosotros que queremos que desarrolléis ciertos ministerios en esta congregación. Ojalá el Señor ponga un corazón de carne en vosotros, para que todos trabajemos juntos, todos. Si estamos aquí no es por pura casualidad. Si estamos aquí es porque el Señor ha querido que estemos aquí en esta congregación. Y en esta congregación hay trabajo. Hay mucho trabajo. Ya lo decía el otro día cuando lo de colaboradores de Dios. Si esta mesa pesa lo que pese, la llevamos entre 2, el peso es mucho.
Si la repartimos entre 4, el peso empieza a minorar. Si la repartimos entre 6, aún todavía es más pequeño. Y si la llevamos entre 8, todavía más pequeño. Y no solamente eso, sino que si seguimos creciendo en persona, ya la mesa con que la lleven 8 es suficiente, porque podemos los demás llevar otra cosa. ¿Estáis entendiendo lo que digo? Así que, por favor, id meditando, porque de aquí a pocas semanas os vamos a decir a algunos de vosotros que Dios os ha puesto aquí para desarrollar tal trabajo. Y esperemos, y esperamos, y deseamos que vuestra respuesta sea como la de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Ojalá que así sea para cada uno de nosotros.